Hola Topa, bienvenida un día más a mi canal. Hoy tocó pasear por Sintra y en el camino de vuelta de Sintra pasamos por Quinta da Velora en Liñó y bueno, ahí hay un Aldi y ahí hicimos la compra. Ahora te voy a mostrar lo que compré y lo que voy a hacer con ello. Todavía en casa, así que fue una compra pequeña. Te voy a mostrar. De platos solamente compré para hacer dos cosas y solamente una de ellas de congelados. Bueno, tengo pasta en casa, básicamente fideos. A mí me encantan los fideos carbonara, pero hechos a mi manera. Así que me compré jamón, aquí le llaman fiambre da perna extra, que no es que el cerdo tenga una pierna extra, sino, pues, no sé, le ponen lo del extra como quien dice de extra calidad. No sé, yo diría para mí una manía portuguesa, porque cuando es paleta, y cuando es jamón de la pierna, pues siempre es de la pierna extra. Bueno, entonces, jamón, fideos y sencillamente natas. En el Alti venden esto que se llaman natas biológicas, son riquísimas y son las más baratas que yo conozco. Yo antes siempre compraba las de longa vida, porque son bien líquidas, como esta, bien líquida. A mí me gustan las natas líquidas, que te queda casi como una leche, porque cuando haces el plato, si no es líquido, cuando lo vuelves a calentar, ya se te hace todo, yo digo, un pastiche. Con esto no. Con esto siempre tienes un poquito de esa cosa, no sé, húmeda, una salsa. Así que a mí me encanta. Yo te digo, yo lo hago básico. Yo hiervo la pasta con sal, la escurro, le echo, bueno, el frasquito, el bote este de nata, le echo un poquito de sal a la nata y luego le corto el jamón en trocitos pequeñitos y nada. Yo eso es lo único que hago, lo mezclo todo y bueno, y para completarlo no me puede faltar queso rallado bueno, para cualquier pasta. Así que nada, en Aldi solamente tenían este, que es enorme, son 250 gramos, cuesta 3,5 euros, todos los precios te los dejo por ahí. Mira, mejor no leo todo lo que tiene porque después no me lo como. Bueno, son deliciosas, son unas bolitas parecidas con lo que son las típicas croquetas portuguesas, que aquí se llaman croquetes. Yo nunca he comido un croquete y no me llama la atención, porque adentro es una pasta toda cubierta, digamos, con pan rallado para freír, pero a mí la comida tipo pastiche no me gusta. Entonces, estas son más crocantes porque son unas bolitas chiquititas. Esto yo lo meto en la air fryer con un chorrito de aceite y te digo, si no le echas aceite tampoco me pasa nada porque ya tienen, bueno, su grasita natural. Así que nada, me meto unas cuatro o cinco en la air fryer y la acompaño con ensalada. Ensalada rusa, aquí le llaman, bueno, ensaladilla de verduras, el nombre de España, y aquí en Portugal, jardineira de legumes. Esto también, hervido en agua y sal, básico. Luego lo mezclas con aceite o con mayonesa y tienes una ensalada. Incluso si no te la quieres hacer entera, bueno, parte de ella la puedes hacer caliente como acompañamiento con un chorrito de aceite también para acompañar, no sé, alguna carne. Yo no, a mí me gusta fría con mayonesa. Y como segunda opción de ensalada, esta semana compré rúcula, baratísima, no sé, 80 céntimos por ahí, después te dejo los precios. Un paquete de rúcula para comer una ensaladita mixta, pero con los tomates cherry. Los tomates cherry hoy en día son los mejores tomates, son los más ricos. Los tomates normales, los grandecitos, normalmente no tienen mucho sabor, excepto en verano. Pero antes de temporada, el tomate, no sé, cada vez me gusta menos, porque no tiene sabor a nada. Entonces, nada, tomate cherry, rúcula, un poquito de cebolla y también le traje
las aceitunas. Bueno, eso es todo lo que compré, digamos, para comida, para platos. Como ves, poquito. Yo no sé, yo cada día como menos. Pero los kilos que tengo son siempre los mismos. Bueno, y después compré fruta. Bueno, estas ya las tengo aquí en la frutera. Me compré 1 kilo de mandarinas, que me encanta, es mi fruta favorita, por lo menos en invierno. Volví a comprarme fresas también esta semana porque es la época que hay que aprovecharlas. Están a 2 euros, 2 euros con 20, algo así. Ya los precios te los voy a dejar todos por ahí. Eso de frutas, mandarinas y fresas. Y después de postre, porque todas las semanas hay que comprar un postre, me traje una caja de helado, y me encanta el helado de nata. En Argentina le llamamos crema americana. Lo más simple del mundo, simple, sin sabores, sin nada. Como lo de las patatas fritas con sabor a patata y no patatas fritas con sabor a pescado. Así que en el helado igual, me gusta el sabor básico. Y de caprichito también para el picoteo, para una merienda, no sé, una cosa típica de Brasil se llama pão de queijo, pan de queso. Y son unas bolitas que también las meto en la air fryer, se hacen en un momento y es riquísimo. Es una receta de Brasil. Y por adentro tienen queso. Entonces, cuando las sacas de la air fryer y están calentitas, entonces el queso está así como medio derretido y quedan súper ricas. Bueno, lo último de capricho también para la semana, para los días de trabajo, una pequeña pausa, me traje un croissant. Qué rico. Aquí creo que le llaman croissant de manteca, para distinguirlo de los otros que son como de grasa. Así que este, en el horno con jamón y queso, me encanta. Tengo jamón, tengo queso, así que cortado por la mitad, pues para 2 meriendas, un caprichito. Y bueno, y esto ha sido todo. Me dirá, pero no tienes platos. Bueno, no te preocupes, todavía tengo cosas en el congelador y la idea es ir descongelando y a ver si en unos pocos días ya puedo lavar, limpiar bien el frigorífico por dentro. Bueno, ¿cuánto me gasté en todo esto? Me pareció carísimo, porque solamente me compré para hacer 2 platos, las boliñas de Alheira y no sé, fideos con natas y jamón. Y con todos estos extras que uno va juntando, mira, 24,69 euros. Seguro que me crees, no hace falta que tengas aquí las pruebas. Y bueno, esto ha sido todo para esta semana. Bueno, dime si te ha gustado lo que he elegido. Y bueno, ya tienes una idea, otras cosas que se pueden comer aquí en Portugal. Yo soy portuguesa de documentos, porque hace muchísimo que vivo aquí, años de años de años de años. Y entonces yo tengo la nacionalidad portuguesa, pero culturalmente, bueno, yo no sé, yo soy argentina. Y entonces, bueno, a veces hago platos portugueses, otras veces hago cosas más simples, como pues unos fideos con alguna salsa, una ensalada, cosas así. Bueno, nada, es todo por hoy. Te mando un beso. Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de dejarme un like, suscríbete al canal aquí abajo y nos vemos pronto. Chao.